Hola amigos, en esta ocasión vamos a comenzar con los capítulos dedicados a las funciones. Las funciones en Power BI se agrupan por tipos, pues están las de tipo filtro, las de tipo agrupación, las de tipo eh, las financieras, las lógicas, las de información. ¿Vale? Iré haciendo un vídeo por cada grupo, poniendo las funciones que yo creo que son más importantes, ¿vale? Las que más se utilizan. Pero quería comenzar esta serie de vídeos con la función calculate, porque la función calculate, que aunque es una función de filtro, es probablemente la función más importante dentro de Power BI. Entonces, cuanto antes empecéis a utilizarla, mejor os irá dentro de Power BI, ¿no? Entonces, por eso la vamos a explicar ahora. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es simplemente me he traído la tabla de la cabecera y de los territorios de Adventure World 2019. Veis que están unidas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a añadir aquí dos medidas, una nueva medida que se va a llamar importe total, que va a ser simplemente la suma de los subtotales de la cabecera, y una segunda medida, que es donde voy a utilizar el calculate, donde le voy a decir que es el calculate. Calculate me permite no solo utilizar como expresión la expresión que acabamos de hacer, por ejemplo, con importe total, sino que además me permite utilizar medidas que aquí estén calculadas, y no voy a hacer nada. Vamos a darle a tal, vamos a poner una tabla, vamos a poner el importe total, el importe calculado. Aquí vamos a cambiarle esto y vamos a cambiarle esto. Vale, recordad que cuando hablamos del contexto de filtro significa que Power BI, cuando está calculando las medidas, va a analizar en qué contexto se están utilizando esas medidas y va a realizar el cálculo en función de ese contexto que yo le estoy dando, ¿vale? Entonces, en este caso, por ejemplo, el contexto es un contexto de filtro donde yo estoy filtrando por nombre de territorio. Entonces, él lo que hace es aplica ese contexto de filtro y me va calculando las dos medidas. Como veis, el resultado es el mismo. ¿Por qué? Pues porque yo no le he dicho que filtre de ninguna manera aquí en el cálculo. ¿Vale? Lo vamos a hacer ahora. Existen tres tipos de filtros: el filtro boolean, que no lo vamos a ver en esta ocasión, el filtro de tabla y el filtro, el modificador del filtro. Vamos a empezar por el último, que es el más sencillo. Aquí podríamos decirle, por ejemplo, recordad que las tablas están vinculadas, podríamos decir que el name de ese territorio sea igual a Canadá, ¿vale? Lo que va a ocurrir es que se me va a replicar el número todas estas veces. ¿Por qué? Pues porque lo que le estoy diciendo a la función calculate es, oye, mira, utiliza este filtro, ¿vale? Él lo único que va a hacer va a ser utilizar como filtro nombre igual a Canadá, pero esa medida está dentro de un contexto. Entonces me va a repetir tantas veces como registros tenga, en este caso name, me lo va a repetir, ¿vale? Si yo no tengo en cuenta, si quito name, os daréis cuenta que él no tiene una manera de analizar el contexto dentro de esta tabla, pero sí que me puede calcular el importe de Canadá porque se lo estoy pasando yo aquí, ¿vale? Como filtro. Entonces, por ejemplo, si yo quito aquí name, des cuenta que efectivamente pues me calcula y el cálculo de las ventas de Canadá. Vale, este es el primer tipo de filtro que os quería explicar. El segundo es el de la tabla, ¿vale? Eh, bueno, antes de seguir, existen tantos filtros como queramos, hasta n filtros, no se os van a acabar nunca. Si queréis analizar dos condiciones, por ejemplo, a la vez, pues en este caso vamos a utilizar la función lógica, la OR, uy, la OR, y le vamos a decir que yo quiero que me traiga las ventas de Canadá y las ventas de Australia, me parece que ponía, de Australia. ¿Vale? Vamos a cerrar aquí, vamos a cerrar aquí. ¿Y qué va a hacer ahí? Pues me va a sumar las ventas de Australia y las de Canadá. Vamos a ver. Pues Australia son 10 y Canadá, mira, las dos primeras, pues me suman los 27. Vale, muy bien.
Vale, esto como os decía es el contexto donde se modifica el filtro donde se modifica el contexto, es el más sencillo. El segundo que os quiero explicar es el filtro utilizando una tabla, ¿vale? Un caso que se suele utilizar muchísimo es cuando queremos, por ejemplo, calcular el total de las ventas y queremos calcular el porcentaje de cada uno de los filtros sobre el total, pues se utiliza la función all y en este caso lo que le voy a decir es no me filtres por territorio. Lo que le estoy diciendo básicamente aquí a Power BI es, oye, mira, me vas a considerar todos los campos de la tabla territorio, con lo cual, aunque yo ponga aquí ahora un filtro de esa tabla, me da igual cuál sea, el del grupo, eh, el del nombre, siempre utilice. ¿Por qué? Porque no está haciendo caso ni a este ni a este. ¿De acuerdo? Bueno, como os comentaba, imaginemos que nosotros queremos ver eh, la contribución de cada uno de estos territorios sobre el total. Os voy a explicar la manera larga porque hay dos maneras, una larga y una corta. Os voy a explicar la larga, eh, que es utilizando la función calculate. Imaginemos ahora que queremos calcular ese porcentaje. Lo que deberíamos hacer es, por ejemplo, podemos llamar porcentaje eh, sobre total. ¿Y eso a qué va a ser igual? Bueno, pues vamos a utilizar la función divide que me permite gestionar el error en caso de que exista un error en la división. Podría dividirlo también utilizando el mayúscula 7, la barra invertida, como siempre, pero si se produce un error, pues va a aparecer ahí. Entonces, en el numerador, ¿qué vamos a poner? Pues el importe total, que ya lo hemos calculado, el importe del calculate, que es el total, y aquí le voy a decir que en caso de que tengas un problema, un error en la fórmula, me vuelvas un 0. ¿Vale? Pues si yo coloco aquí el porcentaje total, le cambiamos el formato y lo ponemos como porcentaje, lo que vais a ver es cuánto supone esto sobre el total. Entonces, ¿cuál es el total? Esto, ¿vale? Aquí podríamos quitar esto y veríamos el resultado. Vale, os decía que esta es la fórmula larga, la forma larga de hacerlo, la forma corta es volviendo a meter aquí el porcentaje total, diciéndole que es un mostrar como porcentaje sobre el general, ¿vale? Tendríamos lo mismo, ¿vale? Vale, muy bien. Ahora imaginemos que yo lo que quiero, lo que me están pidiendo es, vale, tú me estás diciendo cuánto es, cuánto supone cada una de las zonas sobre el total, pero imaginemos que yo quiero hacer lo mismo, pero quiero ver cuánto contribuye cada una de las zonas dentro de su grupo, ¿vale? Para eso vamos a, eh, bueno, voy a copiar. Podría hacerlo sobre el mismo, pero para que lo veáis más claro, y voy a pegar, ¿vale? Y vamos a poner importe calculate grupo, por ejemplo. Bien, aquí lo que le voy a decir es, oye, vale, no tengas en cuenta ninguna columna, ninguna restricción de la tabla de ventas, excepto el campo grupo. Eso sí que quiero que lo tengas en cuenta. Entonces, aquí utilizaremos all except, ¿vale? Que es lo mismo, pero donde le puedo decir que sí que haga caso al filtro de alguno. Entonces aquí le voy a decir, por ejemplo, que sea el group, ¿vale? Y venga, vamos a, por ejemplo, utilizar variables para que veáis que eh, denominador, aquí vamos a poner uno que se llame, no haría falta. Vamos a más bonito esto. Vale, aquí hay dos maneras de hacerlo. Yo pondría aquí una variable diciendo var porcentaje. Aquí var porcentaje grupo. ¿A qué sería igual? Vale, pues en este caso vamos a dividir, lo mismo que hemos hecho antes, vamos a dividir el importe total y en este caso vamos a poner el denominador con resultado 0
¿vale? Vamos a cambiarle el formato y vamos a colocar este porcentaje total grupo. Up. ¿Veis? Lo que está ocurriendo es, si os dais cuenta, este es sobre el total, pero estos tres en Europa, ¿vale? Si filtráramos, por ejemplo, aquí ahora, pusiéramos grupo Europa, veis que suman un 100. Norteamérica, veis que suman un 100, ¿vale? Y Pacífico, pues como solo está Australia, pues ese es fácil. Entonces aquí tenéis la contribución sobre el total y aquí tenéis la contribución en cada uno de los grupos. Y así es como Calculate va modificando la evaluación en los filtros para que vosotros podáis trabajar y podáis realizar cálculos que de otra manera creadme que no sería posible. O sea, podemos encontrar alguna ocasión pues una manera de calcular ciertas cosas, pero hay otras veces que no es posible y se hace utilizando Calculate. ¿Mm? Bueno, y con esto espero que os haya quedado un poquito más claro cómo es el funcionamiento de esta super fórmula, ¿vale? Porque de verdad que la vais a utilizar muchísimo. Si tenéis cualquier duda, pues lo dejáis en los comentarios y yo trataré de contestaros. Y si os ha gustado el vídeo, pues suscribiros, darle al like y pinchar en la campanita para recibir la notificación.